Vamos a la siguiente charla magistral y el magíster Fernando Medina va a ser quien va a hacer la siguiente presentación como chair, ¿cierto?, de esta charla magistral con nuestra invitada doctora Inmaculada Rodríguez. Por favor, profesor Fernando, adelante. Hola Mauricio, gracias, pero David va a hacer la introducción. Así que le doy el pase al doctor David Contreras. Adelante, doctor David. Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es David Contreras, de la Universidad Arturo Prat, académico de la Universidad Arturo Prat Iquique. Y en esta oportunidad me ha correspondido dar la presentación de la doctora y es un honor para mí dar la presentación de la doctora y amiga y colega, la doctora Inmaculada Rodríguez Santiago. Ella es profesora asociada de la Universidad de Barcelona en España y miembro del grupo de investigación CLIC. Este grupo es reconocido por la Generalitat de Cataluña en España y miembro del grupo de investigación WAI de la Facultad de Matemáticas e Informática de la Universidad de Barcelona. Su área de especialización se centra en las interacciones hombre-máquina, particularmente en entornos virtuales en 3 dimensiones, agentes virtuales, gamificación y aprendizaje basado en juegos. Durante su carrera científica ha publicado más de 50 publicaciones en conferencias científicas, más de 15 artículos en revistas científicas, 10 capítulos de libro, ha supervisado tesis doctorales, tesis de máster y proyectos finales de grado. La doctora Inmaculada ha formado parte de grupos de investigación en diferentes proyectos, tales como Agreement Technologies, Engineering Self Virtually Embedded Systems, Robust Virtual Collaboration and Collective Work. También ha formado parte de comités científicos en diferentes conferencias y revistas científicas de su área de investigación. En el ámbito de la docencia universitaria, también desde el año 1995 ha dictado asignaturas asociadas a programación, introducción a los computadores, factores humanos y computación, sistemas operativos e interacción hombre-máquina. Bueno, en esta oportunidad la doctora Inmaculada Rodríguez nos presentará la charla denominada Interacción hombre-máquina a través de mundos virtuales 3D o en 3 dimensiones y agentes conversacionales. Les dejo con ustedes a Inmaculada. Hola, buenos días. ¿Me escucháis? ¿Sí? Sí, todo bien. Muy bien. Encantada de saludar a toda la audiencia, especialmente a David Contreras, que nos conocemos desde hace ya tiempo. Buenos días allí en Chile y buenas tardes desde aquí, desde España. Sí, bueno, como ha dicho David, voy a hacer una charla relacionada con mundos virtuales 3D y agentes conversacionales. Os voy a compartir mi pantalla. A ver, voy a cambiar de pantalla un momento aquí. A ver si la hago por aquí. Un momento. Ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, ¿no? Supongo que sí. Vale. Sí, todo bien, Inmaculada. Todo ok. Todo bien. Todo bien. Muy bien, gracias. Bueno, pues comenzamos esta charla. Os presento el índice. A ver, El contenido de la charla tiene diferentes secciones. Empezaremos hablando de mundos virtuales, razones de por qué usarlo, aplicaciones de mundos virtuales, cuál es la arquitectura de los mismos. Hablaremos también cómo añadir comportamientos dinámicos a los mundos virtuales y finalizaré charlando sobre agentes conversacionales. A lo largo de esta charla lo que haré será presentar determinados conceptos relacionados con, como decía, con mundos virtuales y agentes y presentaros también algunas de los proyectos en los que he estado involucrada en este tema, ¿no? Bueno, es un concepto realmente simple, todos ya lo estamos bastante habituados, pero bueno, simplemente presentar qué es un mundo virtual, que es una forma de presentar al usuario, ofrecerle al usuario una experiencia en 3 dimensiones,
Cuando estás en un mundo virtual te conectas representando tu persona mediante un avatar y te sitúas en este espacio donde te mueves e interactúas con otras personas. Este espacio puede ser totalmente imaginario o puede representar de forma fidedigna un espacio real. Como vemos en la transparencia, en la parte superior, lo que se está haciendo es representar de forma lo más fidedigna posible lo que sería una galería de arte, en la que se pueden realizar actividades de visitas virtuales a la galería. Hay un guía que presenta, acompaña a los visitantes para explicar los detalles del cuadro. Este guía puede ser una persona, por detrás una persona que hace de guía, o podría ser incluso un agente virtual que presentara a los visitantes cada uno de los cuadros y pudiera responder incluso a sus preguntas. En la figura de abajo veis, es una foto de una escuela de negocios de la Universidad de Stanford que usaron mundos 3D en un curso sobre liderazgo y bueno, el uso de esta plataforma ya hace unos años, antes de la pandemia, sí que produjo buenos resultados porque incrementó el número de graduados que completaron el curso, lo que hizo que, bueno, ya se vio que era una manera atractiva de enganchar a los usuarios, ¿no? De hacerles que se comprometieran con su objetivo de hacer el curso, ¿no? Hay que tener en cuenta que el tipo de experiencias que podemos tener en estos mundos virtuales lo que hacen es promover la colaboración, estimular la discusión y crear un sentimiento de unión espacial, cosa que ayuda a todo este tipo de actividades, ya sean de entretenimiento o actividades serias. ¿Qué encontramos cuando entramos a un mundo virtual? Pues encontramos evidentemente avatares que representan a los usuarios que se conectan desde diferentes partes del mundo, pero también encontramos bots, o lo que llamamos también agentes, que están controlados por software. Hablaremos más tarde de este tipo de agentes, concretamente los conversacionales. Y también en el entorno encontramos objetos que pueden ser estáticos, simplemente con el propósito de adornar, digamos, y también los objetos 2D o 3D que puedan ser dinámicos con los que podamos interactuar. Pues una puerta inteligente que se abre si tengo permisos para pasar y se cierra automáticamente sin tener que hacer ninguna interacción. Cualquier tipo de interacción dinámica que se podría implementar en este tipo de mundos. Y después vemos que obviamente hay un paisaje, puede ser un espacio indoor, outdoor, y puede haber un paisaje con edificios, habitaciones, montañas o incluso mar. Vemos el por qué usar mundos virtuales. Hay diferentes razones, ¿no? Obviamente a todos se nos viene a la mente, en primer lugar, la reducción de costes. De hecho, con la pandemia se ha visto cómo realmente es viable hacer una conferencia virtual, actividades en virtual. Y frente a lo que sería la videoconferencia tiene muchas ventajas, por ejemplo, el sentido de la presencia, el sentido de estar ahí, de pertenencia, de compromiso, ¿no? El poder ver tu avatar y otros avatares que están en el mundo virtual no es lo mismo que ver en plano un montón de personas que apagan o encienden su cámara, sino que realmente se tiene ese sentido de pertenencia, ¿no? De hecho, yo siempre cuento que yo misma he sentido ese sentido de estar ahí cuando, por ejemplo, al pasar por una puerta del mundo virtual, yo estaba sentada en mi ordenador y agachaba un poco la cabeza como diciendo, me voy a dar en la puerta, ¿no? Pues eso es por esa facilidad de inmersión que tenemos con ello, o esa sensación incómoda que podemos sufrir cuando estás delante de otro avatar y tu avatar te quitas una prenda sin querer, ¿no? Pues esa sensación, eso indica que realmente estás ahí, estás inmerso. Como he dicho, este tipo de entornos permiten una alta creatividad, un alto nivel de implicación. El equipamiento cada día, cada año que pasa es más asequible y cualquiera de nosotros podemos acceder a este tipo de entornos con un ordenador relativamente económico y obviamente hay una ventaja importante, es que no tenemos restricciones espaciales. Si tenemos una oficina virtual, nos quedamos sin espacio, fácilmente podemos
a extender ese espacio que nos ocupa. Otra ventaja también es que se puede hacer análisis, recoger datos y hacer análisis automático de comportamientos, de qué pasa, de dónde qué zonas visita la gente, cuánta interacción y qué tipo de interacciones hay en determinadas partes de ese espacio virtual, ¿no? Es una forma de poder hacer algún tipo de evento y después poder recoger datos y analizar estos datos para analizar ese evento y hacer mejoras con respecto al diseño anterior o cualquier tipo de rediseño que facilite pues, la mejora o la eficiencia de la actividad. Y este tipo de entornos son entornos que permiten diseñar y hacer pruebas de bajo coste, no hay miedo a que algo vaya mal y pueda romper determinada pieza de construcción de un coche, o no hay miedo a que pueda pasarle algo a un paciente virtual al que le doy la medicación mal dada, etcétera, ¿no? Entonces es una forma de facilitar entornos en los que se puede hacer un training de determinadas actividades serias, en las que el training real es muy costoso y que aquí costoso y además en determinadas ocasiones peligroso, y aquí pues no pasaría, ¿no? Tendríamos esa facilidad. Encontramos aplicaciones de entornos de mundos virtuales en diferentes ámbitos, ¿no? ¿Para qué usamos los mundos virtuales? Obviamente para aprendizaje, ya sea learning más en el ámbito académico o training más en otros ámbitos más de empresa, para simular, por ejemplo, procesos de evacuación de un metro, de un aeropuerto, cualquier tipo de simulaciones en 3D también serían útiles. En el campo de la salud se pueden encontrar casos de estudio de trato al paciente, protocolos de actuación en caso de atención a enfermos, etc. En business se están usando los mundos virtuales como estrategias de venta, como medio de difusión, ¿no? Como medio publicitario de determinadas marcas como Dell o como Sony. Han creado espacios para darse a conocer en mundos virtuales, o incluso en reuniones de los stakeholders de una empresa, ¿no? Pues clientes, proveedores, empleados pueden hacer reuniones y discutir de una manera más colaborativa, facilitando esa discusión. También podemos encontrar aplicaciones de gobierno electrónico. Os presentaré algún proyecto relacionado con ello, o de puro entretenimiento, que son las que, si hay algunos alumnos conectados, son las que más ellos asocian a los juegos en 3D que suelen jugar en casa, ¿no? Ahora os mostraré algunos snapshots de algunos mundos virtuales. Concretamente el que más os sonará, os vendrá a la mente, será Second Life. Este es uno de los mundos virtuales más conocidos, el pionero, el que comenzó, el que sigue ahí, y que, bueno, en este caso es una foto de una clase de la Universidad de Washington relacionado con entrenamiento de estudiantes de psicología. Podéis también ver, hay otros entornos virtuales orientados más a jóvenes. Por este caso, Habbo es un entorno en el que los jóvenes representan clientes de un hotel, socializan, realizan actividades, construyen. Cabe decir que en cualquiera de estos mundos siempre está la posibilidad de añadir alguna inteligencia artificial, algunos avatares, algún tipo de mecanismo de comportamientos inteligentes que faciliten pues la interacción y hagan más atractivo el lugar que está visitando el usuario. Otro entorno aquí conocido, sobre todo aquí en España, antes llamado The Education District, es lo que llamamos, perdón, aquí Bitway Events. Recientemente ha cambiado su nombre, pero básicamente es un mundo virtual que se creó especialmente dedicado al mundo de la educación, aunque ahora también se está usando en temas de negocios para hacer eventos, ferias, etc. Y hay ya desarrollados por un proyecto de investigación determinados espacios aquí en Bitway, que representan el telescopio de Canarias, que representan el buque
de investigación oceanográfica Hespérides, de manera que de forma divulgativa cualquier persona, si no puede desplazarse a donde están esos entornos, pues puede conectarse y ver con detalle cada uno de ellos. Yo misma realicé una de mis clases de la asignatura de Factores Humanos y Computación en TED, con Bitway Events, y ahí veis una foto de mi clase en la parte de arriba, y ahora os daré algunos detalles de experiencias que he realizado en estos mundos 3D. En esta imagen corresponde a una experiencia realizada en este curso, como digo, de estudiantes de grado de informática, de tercer curso. Lo que hicimos fue dividir la sesión como en 3 partes, una parte teórica en la que se hizo al aire libre, en el mundo virtual, en una zona verde. Duró unos 30 minutos, y una parte práctica donde los usuarios colaboraron en grupos en un espacio que se llamaba Bricks. Lo veis, la foto principal que estáis viendo es una foto resultado de esta experiencia, y lo que hicieron en esta sesión gamificada de 1 hora y media, 2 horas aproximadamente, fue hacer un juego en el que al mismo tiempo que realizaban una evaluación heurística de la usabilidad del entorno, los alumnos se formaron como en 3 casas de Juego de Tronos y construyeron sus castillos. Una vez construidas, cada casa tenía que conquistar la otra casa, que tenían que tener, como veis, determinadas características, pues 2 puertas, 2 ventanas, una torre, etcétera. Y bueno, todo esto era una manera gamificada los estudiantes estaban encantados de interactuar en el entorno, de construir todo esto. Lo hicieron, como digo, en poco tiempo, pero fue suficiente como para que ellos mismos tuvieran la motivación de jugar al mismo tiempo que aprendían, que aplicaban las reglas heurísticas que le habíamos explicado en clase. Y bueno, si queréis tener algún detalle más sobre la experiencia, pues os pongo el link de un artículo en el que explicamos un poco cómo fue. Bueno, evaluamos, hicimos algunas preguntas a los alumnos y bueno, la experiencia fue realmente positiva. Esta transparencia muestra también detalles o resultados de un proyecto de investigación en el que se desarrolló un prototipo en el ámbito de gobierno electrónico. Fue desarrollado por Pablo Amarjano, un estudiante de doctorado de nuestro grupo de investigación, y aquí lo que se hacía era simular en 3D un mercado del agua. Allí, en ese mercado del agua electrónico, lo que existían diferentes actividades, pues el registro de derechos del agua, compra y recogida de derechos del agua, recogida de información inicialmente. Y lo realmente interesante en este caso es que en este entorno era híbrido, digamos, participaban tanto humanos como agentes software. Los agentes software están aquí indicados, lo veis como en calvos, que no tienen pelo y que están en un color de piel diferente, y lo que hacían era de forma conjunta participar en las actividades. Por ejemplo, en la parte superior derecha podéis ver cómo en una subasta de derechos del agua participaban ambos, tanto humanos como agentes. Todo esto lo facilitaba una definición, una especificación de la institución que se especificó mediante instituciones electrónicas, que es un sistema multiagente que permite definir actividades, conectar esas actividades, definir roles dentro de esas actividades. Vale, otro proyecto relacionado con mundos 3D y también con integración en inteligencia artificial mediante un recomendador es el trabajo encabezado por David Contreras. Esta es una aplicación de comercio electrónico en 3D. Lo que aquí se presentó fue un framework de recomendación colaborativo y conversacional. Lo que se hizo fue integrar un recomendador conversacional en una interfaz 3D. Básicamente los recomendadores conversacionales, también se les llama basados en críticas, lo que permiten es una interacción entre el usuario y el recomendador. No es como un recomendador de Amazon que
justo debajo del libro que has comprado te recomienda libros que compraron usuarios similares a ti o libros similares al que tienes ahí, pero sin embargo este tipo de recomendaciones conversacionales o basado en críticas lo que permiten al usuario es criticar el producto que te recomiendan y decir, bueno, quiero uno más barato, o quiero uno de otro fabricante, o quiero un teléfono con más memoria. De esta manera, mediante una serie de ciclos entre el usuario y el recomendador, se permite que el usuario pueda llegar a un producto que se ajusta a sus preferencias. Entonces, lo que hicimos en el entorno virtual fue diseñarlo como en diferentes pasillos, que sería lo que estarían alojando una tienda de comercio electrónico, y el usuario podía caminar o teleportarse hacia aquellos pasillos donde está el producto que quería. Y una vez que se acercaba al panel que estáis viendo ahí en la pantalla, pues se le mostraba, pues iba a comprar móviles, un móvil inicialmente, y podía comenzar la recomendación basada en críticas, pero si había usuarios cercanos que quisieran unirse a él, podían acercarse a ese panel y comenzar a hacer una interacción entre ellos y con el recomendador, basándose en si les gustaba o si no les gustaba determinadas características de los productos. Aquí en esta foto podéis ver un poco más de cerca los paneles, en qué consistían. Había unos determinados botones que eran los que permitían colaborar a los usuarios, el botón obviamente de ya he encontrado lo que quería, y determinados botones que permitían a los usuarios pues criticar, digamos, determinadas características. Obviamente todo este tipo de entornos permiten mejoras siempre que pues, los datos que tengamos nos lo permitan. Por ejemplo, en este caso teníamos fotos en 2D de los teléfonos, pero si hubiéramos tenido una base de datos de fotos en 3D, pues podríamos fácilmente permitir al usuario girar, ver el grosor, hacer determinadas interacciones que este propio entorno te facilita. A ver. Bueno, la arquitectura de este tipo de entornos, como podéis imaginar, es una arquitectura básica basada en cliente-servidor. Normalmente lo que es, como también podéis adivinar, el cliente es el que visualiza, hace el rendering y proporciona interfaz al usuario, y el servidor es el que tiene una copia del mundo, que es la que proporciona a cada uno de los usuarios en base a lo que va haciendo. Conforme va andando, pues refresca a cada usuario la parte del mundo que le tiene que mostrar, ¿no? También el servidor mantiene información de usuarios dados de alta, logueados en ese momento, etc. Si cualquiera de vosotros quiere trabajar con mundos virtuales, existe una alternativa open source a Second Life que se llama Open Simulator, que podéis bajar de forma gratuita e instalar de forma muy sencilla. Y también tenéis clientes también open source que podéis instalar, y podéis de esta manera en una misma máquina vuestra instalar servidor cliente y poder trabajar, jugar un poco con mundos virtuales. Singularity es uno de los más conocidos y más estables que podéis utilizar. ¿Qué nos permite los mundos virtuales? Que nos permite un poco programar comportamientos dinámicos, obviamente algún tipo de scripting. El lenguaje más conocido es el SL, Linting Scripting Language, y en Open Simulator existe también otro lenguaje que se llama OSL, que es muy parecido, muy compatible prácticamente con lo que sería el SL. Simplemente con una muestra muy rápida, muy sencilla, para que veáis qué pinta tiene un poco este tipo de scripting para añadir comportamientos dinámicos. Pues el SL está basado en estados y eventos. Todos los scripts tienen al menos un estado default, como veis aquí. Siempre que se entra a un estado se ejecuta una función que se llama state entry. Por ejemplo, en este caso, si metemos este script dentro de un objeto, lo primero que haría este objeto sería mandarle un mensaje al usuario diciéndole hello avatar en el chat mediante
el método LLSI, y decimos que está basado en eventos porque cuando suceden determinados eventos en el mundo, pues como en este recomendador, cuando se hacía clic, cuando se acercaba el usuario al panel, etcétera, hay funciones que se ejecutan en respuesta a esos eventos, ¿no? Por ejemplo, pues la touch start se ejecuta cuando se toca el objeto. Encontramos otras, una approach cuando nos acercamos al avatar, etcétera. Existen también otros funciones para cambiar el color de un objeto, para moverlos, rotarlos, etc. Y bueno, los scripts, el lenguaje está en continuo avance, se van incorporando nuevas funcionalidades, pero aquí os muestro algunas de las que hay para crear NPCs, non-player characters, para hacer que esos caracteres tengan una apariencia, para hacer que para moverlos, etc. También se pueden crear, como he dicho, elementos primitivos para dibujar determinados elementos y poder visualizarlos y hacer que sean dinámicos, moverlos, etc. Bueno, hasta ahí un poco esa introducción a mundos virtuales. Y ahora, ¿qué interacción hay entre un mundo y el otro, ¿no? Pues en realidad la IA en este tipo de mundos virtuales puede aportar muchas cosas. Yo lo he resumido en diferentes tipos de agentes que puedan proporcionar un servicio personalizado al usuario, una información personalizada para que en base a lo que otros hicieron o lo que él mismo hizo en otras visitas al espacio se les pueda presentar una determinada información, una determinada ruta de visita, etc. También podríamos tener agentes para el aprendizaje, por lo que decíamos, como podemos recoger datos de forma muy, muy fácil, podríamos hacer que los agentes pudieran aprender del usuario y hacer que se comporten de una manera, en vez de tener que programarlos de una manera más artificial, pues que aprendan a comportarse como lo hacen otros humanos en el sitio, mediante también algoritmos de Machine Learning, y también agentes para comunicación, agentes que se puedan comunicar de tú a tú con el usuario, que son de los que hablaré un poco ahora. Bueno, un agente conversacional es un humano virtual que puede conversar con los humanos para entenderse y comunicarse. Todos conocéis Siri, podéis preguntar a Siri determinadas cosas, os podrá contestar mejor o peor. La cuestión está en que a veces las conversaciones con Siri son muy cortas, digamos, le hago una pregunta y me responde, pero las conversaciones no es tan fácil tener un hilo de una conversación, mantener una conversación más larga, y bueno, pues cada vez se están diseñando agentes conversacionales que puedan, además de, en este caso, como es la asistente de Renfe, tener una apariencia, ¿no? Es un embodied agent, pues que además pueda hacer gestos, pueda mantener conversaciones más largas, con más estructura, digamos. Según la conocida empresa consultora Gartner, hace ya años, esta frase es de hace unos años, nos vaticinaba que ya en el 2022, que ya lo tenemos muy cerca, la gran mayoría de trabajadores de oficina interactuarían con plataformas conversacionales. De hecho, muchos ya está bastante extendida de una manera más o menos compleja la interacción conversacional en la web, digamos, y se pueden usar agentes conversacionales para realizar reservas, para preguntar por ayuda, para sistemas un poco más de entretenimiento, para storytelling, ¿no? Para tener conversaciones con personajes de un juego, cosas así. Y bueno, ¿cómo se pueden crear estos bots? Se pueden crear con diferentes aproximaciones. Hay una aproximación simple, que es la que en pocos minutos os intentaré explicar, que es lo que llamamos AML, y después hay una aproximación que usa lenguaje natural, procesamiento de lenguaje natural. Diríamos que AML es un procesamiento de lenguaje natural muy, muy simple, después un procesamiento más avanzado con Machine Learning,
sería una otra aproximación, que es la que están basadas muchas de las soluciones que posiblemente os suenen, de servicios que ya existen de IBM, como Watson, Dialogflow o WithAI de Facebook. Para daros una pequeña pincelada de lo que es IML, IML usa lo que es pattern matching. Pattern matching lo que se hace es coger la entrada del usuario, por ejemplo en este caso el usuario dice hola, ¿cómo va todo? O hola, ¿qué haces? Hola, lo que sea. Y lo que hace el bot es reconocer un patrón, ese patrón de hola y cualquier cosa, ¿no? Que es lo que nos indica este símbolo de sustitución, el asterisco. De esta manera el bot tiene un conocimiento en el que cuando recibe ese input que cumple, que hace un matching con este pattern, lo que hace es dar una respuesta. Pues bien, eso es lo que hace de manera muy simple IML, que lo que hace es encapsular el conocimiento del bot mediante determinadas etiquetas. Es un lenguaje basado en XML, pues veis que hay una serie de etiquetas. Hay muchísimas etiquetas en el lenguaje. En este caso, las principales son category, pattern y template. En principio, una categoría viene definido por el patrón y el template, y el pattern es lo que dice el usuario y el template es la respuesta del bot que yo tengo preparada. Muchas veces, para darle credibilidad al bot, lo que se hace es poder preparar un conjunto de templates similares para que de forma aleatoria responda uno u otro y que no sea siempre la misma respuesta, ¿no? Y así, bueno, la comunicación es más realista, digamos. IML tiene también determinadas etiquetas, por ejemplo topic, que permite al bot tener conocimiento en base por ejemplo, de deportes, o tener conocimiento relacionado con películas, o tener conocimiento relacionado con cualquier tópico que queramos. De manera se estructura un poco el conocimiento de esa forma. Como he dicho antes, también podríamos hacer... se me ha ido. Podríamos hacer en el template, ahí puede haber una etiqueta, por ejemplo, random, con una serie de ítems, y cuando yo no reconozco lo que me dice el usuario, que es, por ejemplo, el asterisco indica que me vendré a este pattern si no he hecho matching con ninguno de los patterns de conocimiento de mi bot, pues iré a este, y lo que le diré al usuario de diferentes formas es un poco, pues, oye, me lo puedes decir de otra manera, perdona que no te he entendido, etc. Y hay otras etiquetas de IML que nos permiten, pues por ejemplo, que el bot guarde determinada información relevante para usarla después, ¿no? Por ejemplo, think lo que permite es que cuando el usuario dice mi nombre es, por ejemplo, Inma, el asterisco que está representado por la etiqueta star, lo que me va a permitir es decir, vale, guarda lo que yo he dicho en el asterisco, es decir, Inma, guárdalo como el nombre del usuario. De esa manera es una manera de guardar ese dato, y más tarde, cuando le vayas a decir adiós al usuario, pues puedes decirle, oye, adiós, gracias por todo, ¿no? Pues recuperas y dices, hi Inma, gracias por o bye, perdón, podría poner mejor, bye Inma, gracias por la conversación, ¿no? Entonces, digamos que el bot tiene una serie de variables que se establecen con este tag set, que permiten, pues, recuperarlas cuando necesitamos hacer una locución determinada. También el bot permite hacer respuestas basadas en el contexto. Si, por ejemplo, lo que estamos haciendo es hablar sobre películas, si la última locución era sobre pelis, la respuesta del bot sigue siendo sobre películas, ¿no? Entonces, si el usuario dice, ¿qué pasa si hablamos de películas?, ¿no? Pues el bot le pregunta al usuario, ¿te gustan, por ejemplo, las comedias? Dependiendo de si el usuario dice sí o no, y el bot, dependiendo de si lo último que él dijo fue que si le gustaban las películas de comedia, entonces el bot responde, vale, a mí también me gustan las comedias, o wow, qué pena, pero yo sí que veo películas, o me gustan las películas de comedias, ¿no? Entonces este DAT es una manera de especificar que si lo último que dijo el bot fue esto, entonces responderé este template, dependiendo de lo que diga el usuario. De esta forma se está haciendo una conversación un poco más
con más sentido, más larga de las que muchas veces nos encontramos, porque estamos manteniendo un poco lo que sería el contexto de la conversación. Bueno, y ya simplemente comentar que AIML es un estándar que está en constante evolución y últimamente, por ejemplo, se han incorporado tags que lo que permiten hacer es pues, gestionar URLs, poder mostrarle opciones al usuario, etc. Bueno, y aquí veis algunos de los ejemplos de las tags button o postback o tags como más avanzados que se pueden usar en AIML. Bueno, los bots AIML se pueden crear de diferentes maneras, de una manera con interfaces bastante sencillas, como puede ser Pandora Bots, que es la más conocida, y después también se pueden crear con código, digamos. Nosotros los proyectos que hemos hecho con agentes lo hemos hecho con código. Por ejemplo, con Pandora Bot, cuando tú creas un Pandora Bot, le das un nombre, le das unas características y se generan automáticamente unos ficheros. Y, por ejemplo, aquí os he puesto de Bot Charlatan, que es un bot que creé yo hace un tiempo, pues el conocimiento que el bot tenía, en un trocito del conocimiento que tiene, que son, al fin y al cabo, son ficheros AIML. En este caso, AIML son todas las categorías que comienzan por H, el patrón, lo que dice el usuario. Y como también una muestra muy sencilla de cómo sería usar agentes AIML con código, hay librerías en diferentes lenguajes. Este es un ejemplo de la librería en C# y básicamente lo que hacemos es crear un objeto de tipo bot, cargarle unos settings iniciales, que son esas variables que antes decía de que se le puede dar un nombre al bot, se le puede dar un lugar de nacimiento, le podéis dar una serie de características básicas y lo que se cargan los ficheros AIML, que es su conocimiento, y básicamente con un par de sentencias request and result, lo que podemos hacer es, dado el input del usuario con un request, le pedimos al bot que haga el matching y nos devuelva una respuesta, y esta respuesta nos la devuelve en un objeto result, como estáis viendo aquí. Os muestro aquí un ejemplo de lo que sería un proyecto que hicimos con Bots AIML, del proyecto que he comentado antes de gobierno electrónico. Y bueno, os mostraba, os quería mostrar, bueno, pues en ese entorno lo que hacía el usuario era entrar, acercarse al bot y pues, saludarle y mantener una conversación. Para mantener esa conversación lo que hicimos fue crear una serie de máquinas de estado que lo que hacían era estructurar las conversaciones y saber qué es lo que quería, cuál era cada hilo de la conversación y cómo evolucionaba cada conversación dependiendo de las respuestas que iban dando el usuario o el bot, ¿no? Tenéis más información en artículos relacionados con este proyecto y bueno, este vídeo es un poco más largo, pero he cogido simplemente un extracto para que veáis un poco la interacción entre el manager y el usuario. Después también tenemos algunas otras, otro proyecto que hemos hecho con conversacionales, es relacionado con la educación y la energía, es un embodied agent, el agente es este que mostramos aquí, que tiene como forma de tierra, el cual tiene emociones, está creado con una personalidad en la que puede tener emociones y estar en estado neutral de humor, contento o triste. En este caso estaba empezando a estar triste, a veces se le caían unas pequeñas lágrimas cuando estaba ya más triste, y lo que hacía era, dependiendo de la interacción que tenía con el niño, porque esta era una aplicación para niños que hacían tareas relacionadas con educación energética, pues si el niño le respondía mal, si el niño no interactuaba con la tierra, pues el SECA pues empezaba a mostrar esas emociones. Este SECA tiene también una particularidad, y es que hicimos dos versiones, una de solo AIML, ahí recogimos datos de interacciones de los niños con el SECA,
y entrenamos un algoritmo o un modelo de Machine Learning y después volvimos a las escuelas para testear un poco el híbrido que ya tenía IML y Machine Learning. Si el algoritmo de Machine Learning no sabía responder o respondía de una manera no demasiado correcta al niño, pues se podía preguntar al conocimiento IML. Eso, de manera que en este caso, en este proyecto convivían ambos entornos o tecnologías, que era la de IML con la de ML. Y bueno, el SECA tenía determinadas necesidades pues, de la típica pirámide de Maslow, ¿no? La de, por ejemplo, la necesidad de conversar. Si el niño llevaba varias horas que no conversaba, pues de forma proactiva se despertaba la tierra y pedía al niño si tenía dudas, cómo iba, si quería aprender más sobre energía. Y también tenía empatía. Por ejemplo, la Tierra lo que hacía era tener como una especie de medidor de cansancio, de manera que se había estado interactuando mucho tiempo y preguntándole durante bastante rato al niño y el niño a él, ¿no? Y habían estado ya bastante rato, pues lo que hacía era pues bueno, intentar despedirse del niño, decir, bueno, está bien por hoy, genial, tal, y quedarse un poco en el background, ¿no? Y intentar, pues, no ser, como diríamos, como pesado. Bueno, ese es otro proyecto relacionado con bots y aquí os muestro un agente también que hemos hecho con un proyecto fin de grado en este caso, que es un chatbot conversacional para la educación, es para una asignatura de programación. Lo que hace el chatbot es tener su conocimiento IML, unas máquinas de estado para estructurar las conversaciones, y entonces su conocimiento está en GitHub para que el propio profesor lo pueda actualizar. También puede ir directamente a actualizarlo a GitHub o actualizarlo también mediante una conversación, porque el bot conversa tanto con alumnos como con profesores, y la interfaz es Telegram, de manera que es un sistema en el que tenemos como el chatbot implementado en Python con su base de datos, su lógica en Python, y tenemos sistemas externos que nos avisan al chatbot cuando hay un mensaje del usuario o cuando hay alguna actualización en el repositorio para ser notificado y poder actualizar ese conocimiento. Bueno, ahora ya me paso un poco de tiempo, de manera que hay un vídeo por ahí que lo podéis ver. Si alguien quiere, me lo pide, le puedo pasar el link de un vídeo para que se vea un poco cómo funciona. Este es Telegram y bueno, aquí se va viendo un poco cómo, pero un poco más adelante, bueno, simplemente un alumno le está pidiendo ejercicios, de qué tema lo quieres, de qué dificultad, y el alumno pues puede pedir ejercicios, pedir que le corrijan un ejercicio en Java, por ejemplo, en esta asignatura, y el bot le da como diferentes dificultades y le puede mandar el ejercicio por mail o directamente en Telegram. Si es por mail, le pide el correo, etcétera. En fin, bueno, ahí tiene una facilidad para, sobre todo, hacer ejercicios y preguntar sobre dudas sobre la asignatura, sobre pues cuándo son los exámenes, cuál es el criterio de evaluación, etcétera. Vale, bueno, y ya como otro proyecto también relacionado con agentes conversacionales, implementamos, en este caso lo implementamos con Dialogflow, que es este entorno de de Google, que permite crear agentes conversacionales en una interfaz y tiene una API para desde fuera, en este caso es desde un juego en Unity, poder consultar al agente. Lo que hicimos fue un juego en realidad virtual, una versión en VR de un juego sobre fracciones, y en este caso la gente lo que permitía era el humano podía, de hecho en este caso no era ni siquiera tecleando, sino por el micrófono le saludaba el jugador y el vendedor, que era un agente conversacional, pues le decía, le devolvía el saludo, el usuario, el player le pedía que quería comprar uno de esos sombreros, etcétera, ¿no? Y diseñamos unas conversaciones para la interacción.
Bueno, y aquí tenéis algunas, como he dicho antes, os las vuelvo a poner para que veáis algunas de las soluciones ya alternativas a IML, pero que también, como he dicho antes, se podrían hacer algún tipo de sistema híbrido para que funcionen conjuntamente, como son Dialogflow, Watson y WTI. Y ya está, como conclusiones, simplemente que veamos los mundos virtuales como una interfaz flexible para realizar cualquier tipo de actividad colaborativa, ya sea seria o de entretenimiento, que las tenemos muy asociadas al entretenimiento, pero es verdad que con la pandemia se ha reavivado un poco esa besante seria de actividades serias en este tipo de mundos. Cómo los lenguajes de scripting nos permiten añadir comportamientos dinámicos a estos mundos y cómo la inteligencia artificial integrada aquí, pues, por ejemplo, mediante agentes conversacionales, permiten de una forma diferente, más natural, interaccionar. Bueno, pues por mi parte es todo. Gracias por vuestra atención. Y bueno, estoy a vuestra disposición para cualquier tipo de duda, comentario o pregunta. Gracias. Me cambio de pantalla y así miro más aquí, que ahora es más pequeñita, pero os veo más de cara. Yo tengo una consulta. Perdón, que no, espera, que tengo que subir el volumen ahora. Sí, perdona. Sí. Hola, muchas gracias por la presentación, doctora Inmaculada. Mi nombre es Raúl Larreta, soy de acá de Arica, estuve en la presentación inicial. Tengo una consulta. La integración con hardware de interacción 3D es muy compleja, debería ser sencilla, por ejemplo, pensando en Oculus Rift y tecnología de ese tipo. Bueno, no, en principio no debe ser, no es complicada. Tienes la posibilidad de decir, si quiero trabajar en VR directamente, trabajar con las SDKs del propio Oculus o las que tiene Oculus para Unity, por ejemplo. Y también tienes la posibilidad de decir, vale, pues yo voy a usar Open Simulator o Claro. un mundo 3D similar a Second Life Open Simulator y incorporar las gafas como mecanismo de interacción. Y ya hace años que ya se incorpora la facilidad de que se trabaje con VR en Open Simulator, de manera que no debería haber problema, es algo que está ya bastante instaurado. Y bueno, nosotros lo que más hemos hecho en VR ha sido directamente con Unity, más que con Open Simulator. Lo que hemos hecho, proyectos de Open Simulator han sido para desktop, digamos. Pero bueno, hay facilidad para hacerlo, sí. No debería haber problema. Vale, muchas gracias. Gracias. Doctora Inmaculada, si puedo hacer una intervención. Sí, por supuesto. Hay una pregunta, dice, ¿cuáles técnicas recomienda para la evaluación de la usabilidad de los chatbots agentes conversacionales? Bueno, la evaluación de los agentes, al final hay diferentes formas de evaluarlos. Nosotros las evaluaciones que hemos hecho muchas veces hemos querido medir, por ejemplo, cómo ha sido la interacción, cómo de engaging o de comprometida ha sido la interacción entre el humano y el bot, por ejemplo. Entonces ahí lo que hacíamos era medir cuántas veces habían empezado la conversación el usuario, o sea, había estado el usuario interesado en conversar con el bot, y también muchas veces lo que hemos medido como métrica para evaluar esa interacción, lo que es el compromiso, ¿no?, del usuario con el bot, ha sido la longitud de esas conversaciones, ¿no? Es decir, son conversaciones muy... simplemente he intentado hablar, me ha respondido el bot y ya está, o ha habido una ida y venida en preguntas-respuestas y ha sido conversaciones más largas, ¿vale? Entonces también
hemos tomado medidas así tipo cuantitativas, como digo esta, y después puede haber la típica medida más cualitativa o subjetiva en la que se le hace, además se le puede hacer un cuestionario al usuario en el que se le pregunte si ha percibido que le entendía el bot y para ver un poco cuál ha sido la propia percepción del usuario, ¿no? Aparte sí que podemos ver de manera objetiva cuántas veces el bot no ha podido responder o no ha entendido lo que ha hecho el usuario, o cuántas veces la respuesta, a veces también la respuesta que da el bot al usuario no es la correcta y el usuario tiene una manera de decir, vale, pues no te he entendido, ¿no? Como nosotros lo que hacíamos era tomar logs de estas conversaciones, podíamos medir de manera objetiva cómo había ido, pero obviamente también a veces es útil también hacerlo de manera un poco más subjetiva y cualitativa mediante preguntas en un cuestionario. Entonces nosotros lo que hemos hecho muchas veces ha sido evaluar, hacer una evaluación en las dos vertientes, tanto cuantitativa, de datos concretos de las conversaciones, de qué se ha hablado, cuánto se ha hablado, con qué calidad, y también un poco las opiniones del propio usuario. Perfecto. Existe otra pregunta, también voy a verlas y voy a mencionar las que están llegando. Preguntan, ¿tuvieron los estudiantes algún contacto con la programación durante los proyectos con mundos virtuales? Durante los proyectos sí, porque en el mundo virtual hay como dos tipos de tareas muy diferenciadas, que es el diseño del propio mundo, de qué es lo que quiero representar, cómo lo quiero representar, ¿no? Pues aquí necesito crear construir un edificio, colocar determinados espacios donde se va a interactuar, paneles de información, lo que sea. Y esa es la parte más de diseño, pero después hay que hacer que cuando el usuario entra y hay avatares con los que pueda interactuar o hay objetos con los que pueda interactuar, estos objetos y estos avatares o agentes puedan de forma inteligente contestar o de forma comportarse de manera inteligente. Y para todo eso necesitan programar, obviamente. La programación se realiza con pues, estos lenguajes que he mostrado en el LSL, si estás en Open Simulator o pues Second Life o similar, y si estás en otro tipo de entornos, pues no sé, como el que he mostrado del juego de Fraxland, otros entornos pues necesitan programar en C# o bueno, librerías o lenguajes del entorno en concreto que se elija para hacer el desarrollo. Sí. Perfecto, muchas gracias. Y también pregunta, Francisco pregunta, ¿es posible en términos de agentes conversacionales y mundos virtuales aplicar esta solución a temas tan relevantes como la salud mental de las personas, por ejemplo? Sí, ¿por qué no? Una de las aplicaciones es la de eHealth, ¿no? Entonces, pues no sé, para personas que se sienten solas o personas que están en un determinado estado de depresión o personas que tengan algún tipo bueno, pues yo ahora mismo hago referencia a este tipo de enfermedad mental como una depresión, pues podían, obviamente, hacer que los agentes, esa persona se conectara a un mundo y pudiera pues conversar con un agente que le preguntara qué le pasa, que le intentara dar algunas pistas para mejorar su estado, que pudiera hacer como una evaluación del estado en el que está y de ayudarle, ¿no? De hecho, el primer bot que se creó con IML, se llamaba Elisa, y lo que hacía era como simular a un psicólogo, digamos. Y es curioso, pero esa fue la primera toy problem o aplicación que se le dio a un bot IML. Muchas gracias. Doctor David Contreras, ¿lo deja usted? Mauricio, me gustaría a mí hacer una pregunta, si es posible. Sí, adelante. Ya. Doctora, gracias por su presentación.
Mire, hace poco tiempo, no recuerdo si hace poquito, apareció una noticia en la cual indicaban que Facebook debía o era deseable que se fuera convirtiendo digamos, una plataforma que integrara este tipo de tecnología, ¿ya? Digamos, mundos virtuales, ¿cierto? O realidad aumentada. En ese aspecto, lo que usted expuso hoy día, ¿cómo se alinea o cómo se podría alinear con lo que apareció, digamos, en esa noticia? Bueno, se puede alinear, ya hace muchos años que se está hablando de la web 3D, como que en un futuro nuestras interacciones no sean tanto en 2D cuando interactuamos con un ordenador, concretamente en una web o como dices en Facebook, y que la interacción sea más en 3 dimensiones, quiere decir que podamos vestir de forma cómoda, pues ahora mismo ya no es algo muy cercano, pero cada vez más cerca, ¿no? El vestir determinadas gafas en 3D de manera que podamos para determinadas actividades realizarlas en 3 dimensiones porque es lo que más es más cercano a cómo nos comportamos en el mundo real, y esa sensación de pertenencia, como decía, de distancia, de estoy ahí, estoy con gente, hay un grupo de gente aquí, otro grupo de gente allí, yo me puedo acercar allí y mantener una conversación. No es tan fácil, no es tan, se puede hacer en una videoconferencia o se puede hacer en determinadas, pero siempre es mucho más, menos realista, digamos, ¿no? Entonces, ¿que vamos hacia una web 3D? Sí, ¿por qué no? Pero bueno, todo eso llegará y se podrá alinear con este tipo de investigación que nos permite el ver un poco cómo facilitar mediante espacios 3D las interacciones, ya sean serias, como he dicho, o de entretenimiento, pero cada vez pensar más en actividades serias, ¿no? Como en este caso Facebook es una actividad, es de entretenimiento, pero no es es jugar como pueden hacer nuestros hijos o gente que simplemente es acciones sociales, ¿no? De interactuar con otros, ¿no? Pues sí, ¿por qué no? Gracias, doctora. David. Sí, no, nada, solo, bueno, que ha sido un gusto nuevamente saludarte, Isma, después de tanto tiempo. Agradecerte por la disposición y tu participación en esta charla. Creo que este tipo de actividades y este tipo de charlas da pie a que nuestros estudiantes también que están participando en este congreso y los estudiantes del resto de las universidades que están participando en el congreso puedan motivarse a trabajar un poquito más en esta línea. Ya, solo contarte que finalmente se pudo realizar la asignatura esta que estaba viendo de mundo en 3 dimensiones acá en la Universidad Arturo Prat. Y de hecho uno de los estudiantes que preguntó es un estudiante de la asignatura que ya terminamos. Entonces creo que por lo menos se va ahí un poco instalando la posibilidad de que los estudiantes vayan metiéndose en estos temas y podamos ir participando en una temática que en realidad es actual y que va a seguir. Como tú bien decías, el tema de la web 3D se va a realizar en algún momento, quizás a través de estas redes sociales o cosas así, así que creo que le podemos sacar mucho provecho a eso. Así que nada más que agradecer nuevamente tu participación y nada, creo que ha sido una buena oportunidad para que todos y a todas nos haya servido la experiencia que tú tienes en este ámbito. Muchas Muy bien, gracias, gracias. Isma. Gracias a vosotros por la invitación. Vale, hasta luego. Y muchas gracias de nuestra parte también de la organización, doctora Inmaculada, también doctor David y Fernando, por la participación en esta charla magistral. Muy, muy, muy interesante. Recordar que ahora a las 11:45, en 10 minutos más, tenemos los tracks, ¿ya? Con algunos artículos que fueron enviados. El track 1 es sobre ingeniería de datos y conocimiento, donde el chair seguiré siendo yo, y el track número 2 es en ingeniería de software,
¿ya? El chair va a ser el magíster Fernando Medina, ¿ya? Así que para que también ustedes puedan ir a donde quieran, ¿cierto?, seguir estas charlas que van a ser presentadas por investigadores y algunos también panelistas que han enviado sus trabajos. Así que nos vemos en 10 minutos más para que podamos seguir, ¿cierto?, en Infonor 2021.